Ahora nos toca realizar el análisis en la frecuencia del sistema de segundo orden que habíamos analizado anteriormente. En este caso hablamos del sistema masa resorte amortiguador. Vamos a hacer el análisis para diferentes valores de frecuencia de excitación, omega, de tal forma que se cumpla que omega sobre omega sub 0 sea mucho menor a 1, cercano a 1 o próximo a 1 pero menor a 1, igual a 1, cercano a 1 pero superior a 1 y mucho mayor que 1. ¿Cuáles son los valores que cumplirían con esta condición? Bueno, como omega sub 0 es igual a 2, los valores serían 0.02, 1.5, 1.9 que está muy cerca de 2, 2, 2.1, 2.5 y 200, que nos cubriría con estas relaciones de omega sobre omega sub 0. Para eso vamos a estudiar primero el análisis subamortiguado y vamos a darle valores a la masa, al resorte y al amortiguador. De regreso en MATLAB, nosotros vamos a elegir el valor de la masa, que era igual a 4, del amortiguador, que era igual a 2, de la constante de elasticidad, que era igual a 16, calculamos la frecuencia natural de oscilación, calculamos el cuadrado de la frecuencia natural de oscilación y la constante o el factor de amortiguamiento, el valor phi. Con estos valores, ahora regresamos a Simulink y construimos o cambiamos la señal de excitación ahora por una señal sinusoidal que la vamos a tomar de fuentes de source. Buscamos la señal sinusoidal y la conectamos en lugar de las señales que teníamos anteriormente. Ahora bien, también hemos conectado una señal de entrada adicional o de salida adicional que corresponde a la señal de referencia porque quiero comparar qué ocurre con la señal de salida respecto a la señal de entrada. Como la frecuencia que estamos trabajando o que vamos a trabajar es muy baja, vamos a asignarla. La primera dijimos que era de 0.02, entonces vamos a cambiarla a 0.02 acá, donde dice frecuencia. Le ponemos 0.02. Y como la frecuencia es muy baja, vamos a aumentar el tiempo de simulación para que podamos observar con mayor detalle lo que está ocurriendo. Ejecutamos la señal y vemos qué ocurre. Vean, en este caso, la señal amarilla, que apenas sí se aprecia por acá, es la señal de referencia, y la señal rosa es la señal de enlazo abierto. Como podemos observar, no hay un cambio en la respuesta de salida. Ambas tienen una amplitud de 1. Pero en el caso del lazo cerrado, sí hay un cambio en la amplitud. Hay un cambio del 50%, ya que su amplitud máxima es de 0.05. Bien, ¿qué pasa ahora si nosotros cambiamos la frecuencia omega por un valor de 1.5? Le damos clic acá, damos un valor de 1.5, 1.5, ejecutamos, ok, y vamos a cambiar el tipo de simulación. Ahora en lugar de que sea 500, lo vamos a dejar en 50 porque ya ampliamos las frecuencias. Entonces ejecutamos y vemos qué ocurre. Vean qué pasó. La frecuencia de salida, la frecuencia de entrada es la amarilla, tiene una amplitud de 1, pero la frecuencia de salida incrementó su valor. ¿Se dan cuenta? Y aunque la fase, y hubo un pequeño desfasamiento. Y la respuesta de lazo cerrado, pues esa sí tuvo un decremento en su amplitud, pero sí se observó un ligero desfasamiento. Veamos ahora qué ocurre cuando ponemos una frecuencia de 1.9. Bajamos, ponemos 1.9. Okay. Podemos bajar un poquito más el tiempo de ejecución a 30 y ejecutamos. Vean qué ocurrió. Que la amplitud de entrada sigue siendo de 1 su amplitud, pero la señal de salida empezó a incrementarse. ¿Sí? Se está incrementando. Y la señal de lazo cerrado, aunque empezó con una amplitud menor, también se va incrementando un poco. ¿Y qué ocurrirá cuando omega vale igual a 2? Es decir, cuando la relación entre ambas sea idéntica, sea 1. Pues cambiamos aquí la frecuencia, 2, ok, y ejecutamos nuevamente. Aquí no se percibe un gran cambio con respecto a 1.9. ¿Sí?
Sin embargo, sí podemos observar que la señal de salida en lazo abierto se sigue incrementando. Vamos a aumentar el tiempo de simulación solamente para observar qué pasará en un tiempo superior. Cambiamos el tiempo a 100, por ejemplo. Ejecutamos. Y vean, la señal creció. Y después se mantiene constante, pero creció su valor. Bien, ahora regresamos, vamos al valor de 2.1, que es un valor posterior. Es un valor mayor a 2, pero no demasiado mayor. Vean qué ocurre. Nuevamente no hay un cambio con respecto a cuando valía 2, a excepción de que sí se puede observar que hay un desfasamiento. Claramente vemos que hay un desfasamiento. Y veamos qué ocurre ahora si el valor es de 2.5. El valor de la frecuencia de entrada. 2.5. ¿Sí? Vamos a reducir el tiempo de simulación ahora a 10 porque ya estamos teniendo muy grande la oscilación y ejecutamos. Vean qué ocurre. En este caso ya no hay un incremento en la amplitud, pero ya no es demasiado grande el incremento, pero lo que sí se hace evidente es el desfasamiento que existe entre la señal de referencia y la señal de salida. Lo mismo ocurre con la respuesta en lazo cerrado. ¿Sí? Aunque en lazo cerrado logramos mejorar o logramos reducir el desfasamiento que existe. Y veamos qué ocurre finalmente cuando omega vale 200, a frecuencias muy altas. Vamos a reducir el tiempo de ejecución, porque ya la frecuencia es muy alta. Quizás requeriramos bajar todavía la frecuencia, pero ahorita lo vamos a ver, el tiempo de ejecución. Vean, aquí no se observa nada, de hecho por cuestiones de cómo está configurado Simulink, no me permite reconstruir la señal con buena resolución. Quizás podamos, en lugar de utilizar 200, vamos a utilizar una frecuencia un poquito menor, quizás una frecuencia de 50. Ejecutamos. Vean, aquí hay algo evidente. En el caso de la frecuencia de entrada, de referencia, tiene una amplitud de 1, pero la frecuencia de salida, aquí como se logra apreciar, pues es una frecuencia muy, muy pequeña. Digo, es una amplitud muy pequeña, ¿sí? Definitivamente decayó la señal. Si nosotros quisiéramos hacer un zoom a esta parte, vean qué está ocurriendo. Que se genera algún fenómeno bastante interesante ahí, donde es una oscilación dentro de la señal, pero la amplitud es muy pequeña. En este caso es de 0.02, 0.04. ¿Sí? Vamos a aumentar un poquito el tiempo de oscilación, a ver si podemos ver algo más interesante. Vamos. Ahí, por ejemplo, ya vimos que se distorsiona la señal de entrada, pero lo que me interesa en este momento es ver la señal de salida. Entonces, vamos a hacer zoom con esto. Y vean qué es lo que está ocurriendo con la salida. La salida, además de que modificó su amplitud, con el tiempo está atenuándose demasiado y presenta rizos en la señal, además de un claro desfasamiento. Muy bien, pues ahora vamos a ver qué ocurre. En este caso fue el caso subamortiguado. Vamos a ver qué ocurre si el sistema fuera sobreamortiguado. Para eso lo único que tengo que hacer es regresar a MATLAB, configurar el valor del amortiguamiento. Vamos a ir directamente a un valor de 64.
y reconstruimos el valor de Z. ¿Sí? La frecuencia de oscilación natural no cambió, sigue siendo 2. Lo que sí cambió es, obviamente, la función de transferencia. Nos regresamos a Simulink, empezamos nuevamente nuestro análisis, una frecuencia de 0.01, digo 0.02, aumentamos la frecuencia, el tipo de simulación, decíamos que a 500, y ejecutamos. Y veamos qué ocurre. Como podemos observar, en este caso, la señal de entrada y salida, o la señal de entrada y salida son muy similares, con un ligero desfasamiento, y en lazo cerrado, como esperábamos, hay una pérdida en la ganancia. Si ahora nos acercamos al valor cercano a 2, por ejemplo, 1.5, reducimos el tiempo, 50, y ejecutamos. Vean qué ocurre. En este caso, a diferencia del caso subamortiguado, lo que observamos es que hay una caída en la amplitud de la señal, que además hay un desfasamiento de la señal. Si ahora hacemos que las frecuencias sean iguales, es decir, 2, vamos a bajar un poquito esto, 30. Vean que aquí ya no creció la señal, se siguió atenuando y además hay un desfasamiento en la señal. Y si nos vamos a frecuencias muy altas, por ejemplo, habíamos mencionado hace rato una frecuencia de 50, por ejemplo. Reducimos el tiempo de captura a 10, el tiempo de ejecución. Y vean, nuevamente vamos a observar que se atenúa la señal. Y vamos a hacer un pequeño zoom para ver qué está ocurriendo. Vean, existe nuevamente una oscilación en la señal, un rizos en la señal y una atenuación. Pues bien, vamos a hacer rápido un análisis utilizando algunas gráficas de MATLAB, Bode. Estudiando los diagramas de Bode podemos observar lo siguiente: con el sistema subamortiguado, en la frecuencia o en la condición de que los dos son igual a 1, existe un incremento en la amplitud de la señal y hay un desfasamiento de 90 grados en esa frecuencia y un desfasamiento de 180 grados para frecuencias mucho mayores. Cuando el sistema es críticamente amortiguado, no existe un incremento en la amplitud cuando la señal es mayor cuando las frecuencias son iguales, pero sí existe un desfasamiento. Y cuando la frecuencia es mucho mayor, hay una caída rápida, una caída grande de 60 decibelios prácticamente, en frecuencias mucho mayores, y hay un desfasamiento de 180. Para el caso sobreamortiguado, que fue el último caso que vimos, vemos que también hay un decaimiento cuando las frecuencias son iguales, hay un desfasamiento de 90 grados y a frecuencias altas también hay un desfasamiento. Aquí podemos observar que desde mucho antes de que las frecuencias fueran iguales, también existe un desfasamiento. Muy bien, pues hasta acá llegamos con el análisis en la frecuencia.